Bueno, vamos a darle la bienvenida en esta noche a nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón. Maestro Rafa, bendiciones. Dios le bendiga, hermano Jota. Bueno, feliz y bendecida noche para cada uno de los que estamos aquí en esta aula virtual. Así nos ha tocado, pero seguimos edificando el reino del cielo, seguimos aprendiendo, seguimos gozándonos. Nada nos va a detener porque el poderoso en batalla está con nosotros, hermano Jota. Bueno, gracias al Señor Jesucristo que nos da la oportunidad, a nuestros pastores José, a la hermana pastora Rocío y a cada uno de ustedes, pues que se hace parte de este gran equipo de enseñanza. Vamos a ver hoy un tema muy interesante, hermano Jota. Usted lo decía, el reino del sur a cautiverio. Vimos un pequeño resumen de lo que fue el reino del sur. Sin embargo, hago alguna sombra de esto. Algo característico del reino del sur es que tuvo reyes buenos y reyes malos, cosa que no pasó en el norte. En el norte todos fueron absolutamente malos. No hubo uno que se pudiese decir hizo lo bueno delante de Dios. Pero en el reino del sur sí hubieron hombres buenos, como vimos el caso de Ezequiel, el caso de Josías, vimos a Manasés, que fue el peor rey de todos, que de hecho fue el que reinó más tiempo, pero en los últimos días de su vida se arrepintió, hizo lo que tenía que hacer y este hombre recibió el perdón de parte de Dios. Esto hablándonos de la gran misericordia de Dios. Hoy vamos a ver cómo este pueblo del sur, el cual tenía una promesa, sobre todo el reino de Judá, porque de allí iba a venir el Cristo. De allí había salido David. Y David había recibido una promesa en el pacto davídico que su trono iba a ser eterno, que siempre alguien iba a estar sentado allí en el trono de parte del linaje de David. El Señor también, cuando Salomón hace pacto con Dios, inaugurando el templo, cito segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dios le dice unas palabras a Salomón y entre ellas le da a entender que si ellos eran fieles a Dios, esa casa iba a permanecer. Pero que si ellos fuesen infieles a Dios, que si le daban la espalda a Dios, Dios los iba a arrancar de la tierra, los iba a arrojar y ellos iban a ser de burla y de escarnios de sus enemigos. Y bueno, ¿qué le cuento? Parece que ellos tomaron más lo último que he dicho o que dice la Biblia que lo primero. Lo primero era la bendición por su obediencia y honrar a Dios. Pero ellos se inclinaron a lo malo. Vamos a ver, este pueblo fue llevado en 3 viajes. El primero de ellos en el año 606 se levanta el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien venía galopando y venía conquistando toda la parte del norte y se encuentra ahora con Jerusalén. Este rey viene y lo primero que hace es subyugar al rey que estaba allí. De hecho, lo cambia. Vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 7, para que estemos más ubicados. Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, o así vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Entonces Dios había permitido todo esto. Pero quiero resaltar algo aquí que hemos leído que dice la palabra que Dios había enviado por los profetas. ¿Qué pasa? Nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia y no tenemos conocimiento de la estructura bíblica, entonces creemos que así como está la Biblia ordenada, ese es el orden cronológico, y eso no es así. Aquí cuando dice que envió a los profetas, usted va a encontrar un cúmulo de profecías dadas por Isaías, por Jeremías, por Zacarías, por Ezequiel,
todos esos profetas que usted encuentra después de los libros poéticos, ellos profesaron en la era de los reyes. Quiero decir con esto que si tuviese que estar en orden cronológico, entonces los profetas tendrían que ir en el medio del libro de los reyes y de crónica. Siendo así, Dios había hablado por los profetas y le había dicho que estaban haciendo lo malo, que se volvieran porque si no iban a ser llevados a cautiverio. En esta primera deportación, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó los utensilios del templo y a los jóvenes más pudientes. Parece que eso sucedió en algunas guerras no muy lejanas. Siempre que hay una invasión, el que invade procura llevarse lo mejor, los científicos, los artistas, la gente que pueda aportar algo para el desarrollo de su cultura, la gente que maneja la tecnología y todo aquello. Voy a seguir leyendo el de Reyes 24, dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de reyes de Judá. Entonces, Daniel fue llevado en esta deportación con sus amigos. Cuando usted lee Daniel capítulo 1, eso lo puede leer usted para ganar un poco de tiempo aquí. Dice que el rey Nabucodonosor, estamos hablando que el rey era Joacim. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. O sea, se llevó lo mejor de la materia prima humana. Y también se llevó los utensilios del templo. Eso pasó en el año 606, siendo rey Joacim. La segunda deportación se da en el año 597. Quiero que tenga pendiente las fechas. La primera 606, la segunda 597, otros dicen que 596. Bueno, acordémonos que las fechas son, por decirlo así, son aproximaciones. Vamos a leer en este caso Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice la palabra de Dios, versículo 9. De 8 años era Joaquín y comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Dios quita a este rey Joacim y coloca en sucesión de él a su hermano llamado Sedequías, y se llevó los utensilios o los objetos preciosos. Hasta ahora se ha llevado los utensilios y los objetos preciosos. También dicen Reyes que se llevó los tesoros de la casa real. Se llevó a los hombres valientes, se llevó a los herreros. Fíjense usted, primero se lleva a la descendencia real, en este caso a Daniel. Ahora se lleva a la mano de obra, se lleva a los herreros, se lleva a los hombres valientes, se lleva a los príncipes. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes 24, 8 al 17. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada.
Vamos a leer el versículo 13. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Judá, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó a cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, escuche bien, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Qué tremendo, extraordinario esta enseñanza, porque dice que solamente quedaron los pobres, por decirlo así. Ahora se lleva la clase media, se llevó a los hombres valientes, se llevó a los herreros, se llevó a los artesanos, se lleva a la clase media, pero la clase baja queda allí. La clase que había sido oprimida todos esos años por aquellos reyes malvados, la clase que había sido oprimida todos aquellos años, había sido tratada injustamente por los sacerdotes, por los jueces, aquella clase que había sido despreciada, aquella clase no fue a cautiverio, sino que se queda en la tierra. Y el fin era para que sembraran la tierra. O sea que de alguna manera ellos hallaron gracia ante los ojos de Nabucodonosor, quien venía con todo, venía galopando para destruir a esta nación, porque había sido esta nación muy desobediente a los mandatos de Dios. Y Dios había mandado palabras por Jeremías y había dicho Dios estas palabras, que iba a enviar a su siervo Nabucodonosor para que los castigara 70 años en un cautiverio. Entonces, en la primera deportación se lleva los utensilios y a los jóvenes pudientes. En la segunda se lleva los tesoros de la casa real, se lleva a los príncipes, a los hombres valientes, a los herreros, a los artesanos, se lleva inclusive al rey, cambia de rey y deja a los pobres en Jerusalén. Vamos a ver qué pasa en la tercera deportación. Páseme la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. Tercera deportación, años 586. Anote bien la fecha. Primera deportación, 606. Segunda, 597. Y tercera, 586. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21. De 21 años era Sedequías. Acuérdese que él fue el reemplazo del rey que hablamos anteriormente. Vamos a leer el versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado a Dios, y endureció su cerviz y su corazón para no volver a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Imagínense, estaban en cautiverio, estaban subyugados y seguían haciendo lo malo. Y todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Hermano, qué tremendo. Esto puede estar pasándonos a nosotros hoy. Estaban en el problema por su pecado. Dios le manda palabra constantemente, pero la reacción de ellos era contraria a la que se esperaba. La reacción de ellos era de rebeldía. Y muchas veces a nosotros, Dios nos envía palabra tras palabra en medio de un proceso, en medio de una prueba, y en vez de volvernos a Dios, le damos la espalda. Yo no sé si usted ha visto el caso de algunos hermanos en el Señor de la Iglesia Universal que entonces tienen una apatía y en vez de acercarse a la casa de oración, no, se quedan. Yo creo que si se queda es peor. Hay que ir a la casa de Dios, porque ahí está la palabra de Dios que restaura. Ahí está la palabra que Dios, que te va a activar, que te va a renovar, que te va a levantar, que te va a dar nueva fuerza. La palabra de Dios que te va a impulsar a levantarte. Pero no, se quedan en casa. Y peor aún cuando se va a la iglesia y se escucha la palabra y no se hace. Por eso el apóstol Santiago dice que seamos hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Por eso el Señor habla en Mateo capítulo 7, versículo 25, 29 y dice que el que escucha la palabra y no la hace será como el hombre insensato que tuvo gran pérdida cuando vino la prueba. Así estaba esta nación. Dios le hablaba permanentemente, pero ellos insistían en lo malo.
porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Ay, es que el pastor ahora todos los domingos nos está exhortando. Ay, es que el pastor ahora ya no da mensajes motivacionales, sino que ahora predica pura Biblia. Ay, es que el pastor ahora todo es la Biblia. Y es que el maestro ahora todo es la Biblia. Pues es que en la Biblia es la palabra de Dios. Es que la Biblia es la que te va a edificar. Ella dice que es viva, produce vida y es eficaz, hace un efecto en nuestras vidas. Ese efecto va a depender de la actitud tuya y la mía. Si el efecto va a ser de bendición es porque la atesoramos. Y si el efecto va a ser de desgracia, de prueba, de muerte para nuestras vidas, es porque la despreciamos. Mire lo que sigue diciendo aquí. Burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, porque despreciaron la profecía. Y la invitación en este punto es para todos nosotros, incluyéndome, no despreciemos la palabra que Dios envía a través de los instrumentos. No despreciemos la palabra que Dios te envía domingo tras domingo en la escuela dominical. No despreciemos la palabra que Dios nos envía en los cultos de oración, en los lunes de discipulado, porque si es palabra que sale de la Biblia y que se te está dando y se me está dando con una interpretación correcta, es una palabra que Dios está enviando para bendecir nuestras vidas. Porque si no, no vaya a ser que escuches en tu corazón esto y ya no había remedio. Ya no había remedio, qué triste. Sigue diciendo el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Se llevó todos los tesoros. Se llevó todo lo de valor. Pero sigue diciendo que no solamente despojando a aquella nación de la riqueza que Dios les había permitido tener, quemaron la casa de Dios. Qué triste, hermano. Aquella casa gloriosa donde Salomón había hecho un pacto con Dios, donde dice la Biblia que descendió la gloria de Dios y los sacerdotes no se podían mover a causa de la gloria de Dios. Aquella casa donde Dios había dicho, aquí está mi nombre. Aquella casa donde Dios había prometido la bendición. Aquella casa donde Dios escucharía el clamor de ellos. Aquella casa había sido quemada por el rey de Babilonia. Y esto está pasando con muchas casas de oración. Muchas casas de oración que están desoladas. Muchas casas de oración que están cerrando. Muchas casas de oración que los líderes están yendo para otro país. Y tal vez es que no escucharon la voz de Dios, no atendieron a ella y Dios dijo, ya no hay remedio. Aquella casa, Dios dice, mira, si ustedes son desobedientes, esta casa va a ser de burla. Esta casa la gente pasará y meneará su cabeza diciendo, wow, ¿qué pasó? Mira la ruina esa. Pues aquí está el cumplimiento a causa de la desobediencia de ellos. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas para se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Murieron los jóvenes a espada, los utensilios y tesoros fueron llevados a Babilonia. El templo fue quemado, los muros fueron derribados, solo dejaron a los pobres para que cultivaran la tierra. ¿Cómo es posible que una nación que Dios desde que llamó a Abraham dijo que debía de ser de bendición para todas las familias de la tierra, esta nación ahora estaba en espanto? Esta nación estaba desolada.
Esta nación lo más bello que tenía, que era su templo y sus grandes muros, habían sido derribados. Esta nación que había sido enriquecida con muchos utensilios de oro, ahora no tenía nada. Así pasa con aquellos que desprecian la palabra de Dios. Por eso me llegó al corazón cuando el hermano J oraba y decía y daba gracias por los líderes que han prestado oído a la enseñanza, porque no importa quién te da la enseñanza, no importa si es uno de los pequeñitos, no importa si es uno de los grandes, lo importante es que venga de la boca de Dios, porque eso es lo que nos va a alimentar a nosotros. Y hay muchos que desprecian la enseñanza. ¿Qué me puede enseñar el hermano si llegó ayer? ¿Qué me puede enseñar este si apenas tiene 5 o 4 años en el Señor? ¿Qué me puede enseñar si yo fui al Instituto Bíblico de Frankenstein? Es que no es el Instituto Bíblico. No es la escuela ministerial. Es estar presto a escuchar la voz de Dios y obedecer. Ellos, los profetas, le hablaron día tras día, pero desobedecieron. Y me impactó esto que dice: no hubo ya remedio. Que estas palabras no lleguen a nuestras vidas, que estas palabras no lleguen a nuestra casa de oración, que estas palabras no lleguen a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestros proyectos. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver si es que Dios fue malo, si es que Dios se ensañó con ellos, si es que Dios no le dio oportunidad. Hasta el momento hemos visto que Dios sí le dio oportunidad, porque siempre hubo profecía, siempre hubo palabra de parte de Dios. La otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. Un cautiverio profetizado. Vamos a ver, según el profeta Habacuc, cómo era la condición del pueblo. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamará y no irá? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Hace que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda. Eso era lo que se vivía en el pueblo. Ahí hay que leer del capítulo 1 al 2. Yo los voy a resumir. Sigue diciendo el profeta más adelante que estaba cansado de ver la injusticia, pero la respuesta de Dios era que Dios iba a levantar a los caldeos, hablando de Nabucodonosor, y Dios iba a castigar a este pueblo. Esa es la respuesta que Dios le da a este hombre, y este hombre dice: no puede ser, tú eres un Dios justo. ¿Cómo tú vas a mandar una nación impía a castigar a Jerusalén? Pero es que Dios usa al que Él quiere para castigarnos. Dios usa al que Él quiere para procesarnos. Porque aunque ellos habían sido entregados a Babilonia, ellos seguían estando en la mano de Dios y en el plan de Dios. La oportunidad seguía. Aunque tú y yo, por nuestra rebeldía o por nuestro pecado, estemos pasando algún proceso, quiero decirte que sigues en las manos de Dios. Sé lo que dice el capítulo 2. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardare por un poco de tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérelo, porque sin duda no tardará. He aquí cuya alma no es recta se enorgullecerá, mas el justo por la fe vivirá. O sea, que el alma que no es recta, el alma orgullosa, el alma pecadora, el hombre pecador, en este juicio que venía para la nación de Judá, para el reino del sur, ese iba a perecer. Pero el justo, el que sabía que no había que quemarle incienso a Baal para recibir la bendición, sino que había que adorar al único y verdadero Dios, ese iba a vivir. Y mucho me temo que esos fueron los pobres que quedaron en Jerusalén. Mucho me temo que esos fueron los pobres y los profetas que Dios guardó en su mano. Y que tú y yo seamos de esos pobres. No estoy hablando solamente de pobreza de finanzas, hablo de aquellos hombres pobres de espíritu, porque hay gente pobre en finanzas, pero son altivos en el espíritu. Jeremías capítulo 25,
del 1 al 9. Vamos a ver si es que Dios no le habló a este pueblo. Si es que Dios no le profetizó a este pueblo de que se volvieran de su mal camino. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo al pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. 23 años profetizando, hablándole al pueblo. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero vosotros no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decías: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová vuestro Dios y vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos. Pero ellos no hicieron caso. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Era siervo de Dios. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y lo destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Había profecía, había palabra de advertencia. Isaías también habla de esto, capítulo 5. Todos estos hombres profetizaron. Isaías, para resumir y ganar tiempo, habla de la parábola de la viña. Dice que el Señor hizo una viña, le puso portillo, le puso una garita, pero ellos se desbocaron a hacer lo malo y él tuvo que quitar los portillos y quitar la garita, hablando de la destrucción de Jerusalén cuando quemaron el templo y quemaron los muros. Pero en Deuteronomio 28 dice la palabra de Dios, hablando de las consecuencias de la desobediencia, que ellos iban a ser exterminados, iban a ser invadidos. Dará Jehová por lluvia su tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Leí el versículo 24, voy a leer el 47, que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y si usted sigue leyendo, le está profetizando lo que pasó por su desobediencia. O sea que no hay razón alguna para decir que Dios fue injusto con este cautiverio. No hay razón alguna para decir que Dios se ensañó con esta nación. No, ellos no acataron lo que Dios le había dicho. Ellos no obedecieron para recibir la bendición, sino que desobedecieron y recibieron lo que bien merecían por desobedientes. Ellos abandonaron a Dios, se entregaron a los deleites, prefirieron convertirse a los cananeos, prefirieron meter el mundo en sus casas, en sus templos, prefirieron agradar al inconverso antes que agradar a Dios. Segunda de Crónicas 7, 19 al 22. Ese es el texto con que comenzamos. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mi estatuto y mi mandamiento que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirvierais a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que se ha santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dios es fiel a su palabra. Dios lo que dice lo cumple, bueno o malo. Procuremos que en nosotros se cumpla lo bueno, y eso va a ser y va a suceder
cuando seamos obedientes a la palabra de Dios. Cuando estemos prestos a escuchar la enseñanza, cuando estemos prestos a escuchar la predicación, cuando estemos prestos a leer, a indagar, a escudriñar, a tener una vida devocional con Dios, eso te va a mantener y me va a mantener firme en el Señor para poder recibir la bendición. Sus enemigos eran esclavos de Dios, ya lo leímos. O sea que ellos estaban molestos porque a ellos no le cabía en la cabeza cómo era posible que Nabucodonosor, ahí les dejo los textos para que lo lean, Nabucodonosor siendo un hombre sanguinario, siendo un hombre malo, un hombre idólatra, a ellos no le cabía en la cabeza cómo era que ese hombre iba a subyugar a la nación que Dios había escogido. Es verdad, Dios los había escogido, pero ellos habían desechado a Dios y por eso Dios levanta a Nabucodonosor. Por eso es que Dios dice, Nabucodonosor, mi siervo. Y por eso es que en el libro de Daniel, Nabucodonosor debe de reconocer, después de los años que pasó de castigo como una bestia, tiene que reconocer que Dios gobierna. Porque es que Dios es Dios de todo. Es que el Dios maneja todo como Él quiere, porque Él es soberano, Él es el dueño. No puede usted reclamarle nada. Es como que si usted, un ejemplo, se obtiene mucho dinero y usted en vez de bendecir a la iglesia, en vez de bendecir al hermano, en vez de congregarse, en vez de hacer buenas obras, usted el dinero lo toma para despilfarrarlo, para malgastarlo en cosas innecesarias. Dios podría levantar un Nabucodonosor a alguien que te robe para que aprendas a humillarte, para que aprendamos a bendecir, para que aprendamos a gastar en lo que hay que gastar. Eso es un ejemplo. No sea que alguien aquí malgaste el dinero y diga, ay, alguien le dijo al hermano. No, es un ejemplo que estoy colocando. Entonces, no debemos nosotros de pelear contra la corriente. José, de alguna manera, el hijo de Jacob, lo entendió. Entendió que el pozo, aunque fue su padecimiento, era su amigo, porque ahí estaba Dios con él. Entendió que la cárcel y el carcelero y todo eran amigos porque eran parte del proceso para maduración. Jesucristo también entendía que Judas Iscariote, por eso él dice de él, aquel hijo de perdición, era necesario ese instrumento. Babilonia la levantó Dios. ¿Cuál será la Babilonia que hoy puede estar estorbando en tu vida? ¿Cuál será la Babilonia que Dios ha levantado para procesarnos? ¿Cuál será la Babilonia que Dios ha levantado? ¿Cuál será el Nabucodonosor que Dios ha levantado para procesarnos? Tú lo sabes y yo lo sé. Pero míralo como siervos de Dios. Tú y yo solamente obedezcamos a Dios, arrepintámonos de lo malo que hemos hecho, apartémonos de lo malo que hemos hecho y volvámonos al Señor, para que no nos pase como le pasó a esta nación. La próxima clase vamos a ver el retorno y vamos a ver por qué fueron 70 años de cautiverio. ¿Qué cuenta sacó Dios? Porque Dios es un Dios de números también. Él inventó la matemática. Entonces lo invito a que no se pierda la próxima clase. Vamos a ver por qué fueron 70 años, cómo regresaron ellos nuevamente y así vamos a ir culminando el Antiguo Testamento. Dios les bendiga, mis amados hermanos.